Mi nombre es Alfa, esto es Enigmatrix. El día de hoy quisiera contarles una historia que nos llegó a nuestro correo. Por ello darle las gracias a nuestro amigo Rodrigo Segura, quien nos envió esta carta y asegura ser una historia verídica de su ciudad natal. Comenzamos. Esta historia se centra en una chica aproximadamente 23 años de edad, ya con la responsabilidad de un niño en sus hombros. Tenía que mantenerlo, ya que era madre soltera. Por más que iba a diversos trabajos a buscar ayuda, a trabajar, no le otorgaban ningún trabajo. Y bien, trabajó en una zapatería, pero lo que ganaba no era suficiente para poder mantener a su hijo. Así que un día tomó una decisión. La decisión fue salir en la noche a vender su cuerpo y se dedicó a ser prostituta. Resulta que trabajó durante años, ya tenía el dinero suficiente para mantener a su hijo, incluso para salirse de aquel trabajo. Sin embargo, Samantha ya le había gustado el ambiente en el que se desenvolvía. Decían que en una ocasión llegó un carro misterioso, negro, que se abrió la puerta y que dentro de ella estaban dos bellas mujeres, y que preguntaron por los servicios de Samantha. Samantha se quedó impactada al ver que eran dos mujeres. Sin embargo, ya estaba acostumbrada a diversos tipos de perversiones o de gustos por parte de los clientes. Así que se acercó y les dijo: solamente me vendo a hombres. Si quieren que me vaya con ustedes, será más caro. A lo que las mujeres respondieron que sí, que el precio que ella pusiera lo iban a pagar. Samantha tomó la decisión de subirse al auto y se fueron. Llegaron a un viejo motel. Las dos chicas que la habían contratado se bajaron a Samantha, entraron a la habitación. Estas chicas le empezaron a decir que se desvistiera, a lo que Samantha lo empezó a realizar, pero antes de quitarse su ropa interior les dijo: les voy a cobrar muy caro, van a ser 5,000 pesos solamente por el desnudo, más lo que me vayan pidiendo les voy a ir cobrando más. Las chicas, sin dudarlo, dijeron que sí, que pagarían lo que ella pidiera. Lo extraño de todo esto fue que las dos bellas chicas se fueron al baño y le dijeron: quiero que todo tu show y quiero que todo lo que te vamos a pagar lo vengas a hacer aquí en el baño. Samantha no lo comprendía. ¿Cómo es posible que en el baño? Las mujeres se desnudaron completamente y se metieron a la tina. Dijeron: vente con nosotros. Y dijo ella: pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que quieren que haga? Quítate la ropa y métete en la tina con nosotros. Vamos a bañarnos. Samantha se quedó impactada, no entendía por qué quería que se bañara con él. Sin embargo, como le iban a pagar la cantidad que ella estaba pidiendo, aceptó. Al momento de ingresar a la tina, se sentó. Una de las chicas estaba frente a ella y la otra en su espalda. Dijo: pero ¿con qué nos vamos a bañar? Porque no había agua, la regadera no se había abierto, y las chicas respondieron al mismo tiempo: con sangre. Y fue que le empezaron a morder. Finalmente la policía del lugar llegó, ya que los miembros del hotel dieron aviso. Al momento de llegar encontraron el cadáver de Samantha en la tina, con todo su cuerpo completamente desgarrado, la tina llena de sangre. Ni rastro y ni huella de aquellas dos bellas chicas que la habían contratado. En el espejo del baño de aquel cuarto de hotel se encontraba que estaban muy satisfechas y dejaban justamente la cantidad de dinero que Samantha había solicitado. Los policías quedaron desconcertados y por más que investigaron, nunca encontraron con las personas que realizaron este crimen. Es ahí ya una historia popular, ya que nos envió nuestro amigo Ricardo Segura. Para ustedes, ¿qué fue? ¿Es tan solo una historia inventada por las masas? ¿Es una fantasía? ¿Es una realidad? ¿O tan solo otra historia más de la Matrix? Gracias. Bien amigos, si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Así como también síguenos en Facebook. Si tienes alguna historia que quieres que contemos o bien investiguemos, envíalo al correo que aparecerá en tu pantalla.
De igual forma, no te olvides de ver nuestros anteriores videos. Por último, un agradecimiento especial a nuestro amigo que nos envió la historia del día de hoy, Ricardo Rodrigo Segura. Gracias.